Saludos, amables televidentes. Qué placer después de darle gracias a Dios que nos concede un día más de vida para glorificarles y bendecirles. Yo soy Luis Tejada y estamos en Poder y Sociedad en todas las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Poder y Sociedad, también a nivel nacional e internacional, a través de nuestra plataforma digital www.canaldelsol.com. Poder y Sociedad en el aire, en vivo, ¿verdad? Miren, señores, hay muchos temas en el ambiente, muchos temas, súper calientes. Hay que iniciar, señores, con el tema de la variante de la Delta, que dice Salud Pública, el ministro, de que ya Delta está en la República Dominicana. Bueno, qué pena que todavía hay gente que no están yendo a los centros de vacunación, están vacíos, y la gente entiende que ya eso fue prácticamente algo, como decimos en el buen lenguaje dominicano, que eso era como eso es pasajero, ya no existe el COVID. Y el COVID existe, señores. El COVID existe. Vamos a los centros de vacunación, porque la Delta tiene los juegos pesados, señores. Produce tos, gripe y es letal. Entonces, si rebasamos el COVID-19, ¿verdad? Esta Delta también tenemos que rebasarla, pero tenemos que utilizar los protocolos del lugar. No se quite su mascarilla, distanciamiento social y manténgase siempre alejado de toda situación que pueda usted de mañana infectarse. Así que vamos a estar a la expectativa y vamos a vacunarnos. Usted que no se ha vacunado, vaya a los centros de vacunación, que hay vacuna como usted no se puede imaginar. Bueno, se reunió el liderazgo político en la República Dominicana, en la mesa del diálogo, con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader. Se debatieron muchos temas ahí. Yo entiendo que es interesante el hecho mismo de que los partidos políticos, los empresarios, los sindicalistas participen y abordemos esos temas que tanto está afectando a la República Dominicana. Las 12 propuestas de reforma que hizo el presidente de la República. Vamos a ver brevemente, señor director, si vemos el cortecito del presidente. Que implicaría transformar la figura del procurador, que pasaría a llamarse fiscal general, además de una reorganización de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. Al ofrecer un discurso en la segunda ronda de debates, el presidente Abinader insistió en que el gobierno no impondrá sus criterios sobre las reformas, sino que será el resultado de un esfuerzo colectivo. Estas transformaciones no pueden materializarse en toda su dimensión sin una reforma constitucional que abarque principalmente los siguientes elementos: la reformulación del Consejo Nacional de la Magistratura, excluyendo del mismo al Procurador General de la República; la reorganización del funcionamiento de las altas cortes para que sus jueces estén ligados a un régimen de ingreso, permanencia y alternancia más riguroso. Aquí estamos hablando de procedimientos, de metodología, de mesas, pero estamos obviando el contexto en que este diálogo se produce. Vamos a concretizar, vamos definitivamente a someter a qué procedimiento nos acogemos. Las propuestas planteadas por el gobierno versan en torno. Bueno, señores, ahí estaba el presidente de la República con la participación de los actores políticos de la República Dominicana, los empresarios y los sindicalistas. Bueno, ya la próxima semana tendremos el regreso a clase en la República Dominicana. Yo entiendo que la labor que ha realizado el Ministerio de Educación
ha sido muy exitosa. El ministro está muy optimista. Independientemente, todavía faltan algunos planteles escolares con mantenimiento, pero hay 5.200, dijo el ministro, que ya están en disposición. Independientemente de que no se actuó como debió actuarse con el tiempo necesario, pero yo entiendo que ese no es el obstáculo para que iniciemos con éxito esta clase presencial. Si algo hay que destacar, el gran esfuerzo que hizo el gobierno para que no perdiéramos el año escolar anterior, y este año, con el inicio de las clases, pues tenemos que estar optimistas. Realmente esto va a permitir que los padres, que los alumnos que tienen deseo inmenso de regresar a las escuelas, y que hay que mantener todo el protocolo con estos niños. Ya los docentes, el 90% de los docentes han sido vacunados, y yo entiendo básicamente que esta responsabilidad que tiene el gobierno a través del Ministerio Público, a través del Ministerio de Educación, va a ser un éxito. Este año tenemos que estar todos optimistas y vamos a trabajar para que sea exitoso este año escolar, que los niños, que la educación dominicana pueda seguir en avance. Bueno, miren, hay un reportaje que se hizo en el periódico El Día, bajo la firma de Julio Pozo y Scarlett Rosario. Yo entendí interesante presentarlo a los amables televidentes, porque en estos momentos donde estamos hablando de narcotráfico, lavado de activos, este reportaje pues destaca ampliamente estos personajes que han jugado un papel protagónico en la República Dominicana sobre cómo ha afectado el narcotráfico en nuestro país. Dicen los grandes capos del narcotráfico dominicano: en la República Dominicana han surgido grandes narcotraficantes que han logrado construir fortunas al amparo de los carteles sudamericanos de las drogas. Su principal actividad es de dar servicio para que los grandes carteles utilicen el territorio nacional como puente para sus actividades ilícitas. Este es el caso de Quirino el Neto Paulino. Inició como pequeño traficante de drogas de la región sur del país, utilizando ambulancias para mover mercancía tras el arresto y posterior desaparición de Rolando Florián Félix. Quirino Ernesto Paulino empezó a acceder y convertirse en el más rico narcotraficante dominicano, que hasta fue detenido en diciembre del 2004 con un cargamento de 1.380 kilos de cocaína que movilizaba hacia Santiago. Su fortuna se estima en 400 millones de dólares. El caso de José David Figueroa Agosto, un narcotraficante boricua que se instaló en la República Dominicana luego de escapar misteriosamente de una cárcel de la vecina isla de Puerto Rico, donde guardaba prisión por narcotráfico. Su caso fue uno de los más conocidos en el país por haber hecho vida en el jet set nacional, vivía en lujosos extremos, y que su judicialización combinó narcotráfico, lavado de activos, sicariatos, complicidad oficial. Escapó del país, pero en el 2010 fue capturado en su pueblo natal, Puerto Rico. Sobre él ha existido la sospecha de que era un informante de las autoridades estadounidenses. El caso de Juvel Enrique Méndez Oreganitos, oriundo de Asua, amasó una gran fortuna movilizando droga a Estados Unidos, utilizando para camuflajar exportaciones agrícolas, lavando grandes cantidades de dinero a través de agroindustrial, lo que le permitió vincularse con diversas bandas criminales que coexistían con él, aunque se le vinculó con la banda de José David Figueroa Agosto. Él lo negó luego de ser arrestado en el 2010, su extradición voluntariamente a Estados Unidos, donde cumplió una pena reducida por haber colaborado con las autoridades. Su retorno fue herido de gravedad en el parqueo de un centro comercial, pero sobrevivió. El año pasado corrió la especie de que se había muerto de COVID, pero
esa información nunca fue confirmada. En el caso, señores, de Ramón Antonio Rosario Toño Leña, el primer gran capo de la droga destacado en la zona este, una gran labor de Hermar que prestaba su servicio a diferentes estructuras de narcotráfico para mover droga a través del Mar Caribe. Instaló su centro de operaciones en La Romana, desde donde se empezó a crear lo que en el momento fue la mayor estructura de narcotráfico en el país. Fue arrestado en Venezuela en agosto del 2010. Desde entonces intentó llegar a Colombia huyendo de la persecución internacional. Luego de un acuerdo logrado su libertad, retornó a la República Dominicana, pero siguió delinquiendo y en el 2020 volvió a ser extraditado a los Estados Unidos para ser procesado nuevamente. En el caso, señores, de Bienvenido Díaz Marconi, reincidente narcotraficante que ha sido condenado en 2 ocasiones, procesado en más de 4 oportunidades. Fue lugarteniente y hombre de confianza de Quirino Ernesto Paulino. Fue arrestado por el mismo caso, Quirino, y extraditado a Estados Unidos. Retomó antes de los 10 años, pero volvió a delinquir y al principio del 2020 fue condenado en la República Dominicana por cargamento de cocaína camuflajeado en un barco de su propiedad. Señores, en el caso de César Emilio Peralta, César el Abusador, uno de los más publicitados narcotraficantes dominicanos debido a sus relaciones con figuras de la farándula, peloteros, políticos, fue César Emilio Peralta, mejor conocido como César el Abusador. Se le atribuye haber trabajado con figuras con casi todos los grandes capos del narcotráfico de la historia reciente dominicana. Ganó fama a estar protegido por el mundo político y militar por la facilidad con que eludía los procesos en su contra. Su acceso definitivo a la cúpula del narcotráfico se produjo desde el 2015, cuando se convirtió en la principal figura del mundo criminal dominicano, hasta que en el 2019 fue puesto en el radar de Estados Unidos. Fue capturado en Colombia en diciembre de ese año, huyendo a la persecución en su contra. En el caso de Pascual Cabrera Ruiz, sucesor de Toño Leña, en el liderazgo de los carteles de región este, se distinguió por la violencia con que actuaba sus escuaces. Su disputa con Winston Reset por la herencia del liderazgo de Toño Leña provocó cientos de muertes. Fue capturado en el 2016 y permanece en una prisión en la República Dominicana. Señores, en el caso de Juan José de la Cruz Morales, conocido como Wader Wandy, hombre y don, es oriundo de Miche, es el jefe de operaciones, lugarteniente de la red de narcotráfico que lidera Eric Mosquea Polanco. También es quien recibe acopio de los cargamentos de droga provenientes desde Sudamérica, que ingresa por la zona este del país, y quien coordinaba los envíos para Puerto Rico. Pasó de ser de pescador organizado de viaje o organizador de viajes ilegales en el año 2000, y ahí llega a ser uno de los grandes narcotraficantes. Tenemos el caso de Eric Mosquea Polanco, nacido y criado en Santiago. Ha sorprendido apareciendo como el cabecilla de lo que ahora las autoridades consideran la más importante estructura de narcotráfico de toda la región del Caribe, aunque se estima que empezó su actividad criminal a principios del presente siglo. Fue a partir del 2013 cuando se destacó el narcotráfico, llegando a mandar a Estados Unidos unos 2.500 kilos de cocaína cada semana. Es el cabecilla de la denominada Red Falcón, sindicado como poseedor de la mayor fortuna que haya tenido un narcotraficante dominicano. Y concluimos con Rolando Florian Félix, considerado como el primer gran capo dominicano relacionado directamente con los líderes de los principales carteles colombianos de las drogas. Ha sido el más temido de los narcotraficantes locales debido a la crueldad de sus actos. En el 15 de agosto del 2009, Rolando Florian murió de 7 disparos en la cárcel de Najayo, donde guardaba prisión tras ser detenido en el 1994 con 953 kilos de cocaína. Señores, miren,
En estos momentos donde la República Dominicana está viviendo una situación tan difícil, uno se pregunta, ahora que están involucrados en este operativo Falcón, que de hecho hay que destacar que la magistrada Miriam Germán se reunió con el equipo de fiscales que está llevando a cabo esta responsabilidad de la investigación. Y hay que destacar que doña Miriam pasará a la historia, igual que Jenny Berenice, porque enfrentar esta mafia no es una situación fácil. Usted ve que esto está involucrando ya el sector político, está involucrando el Congreso, y la situación realmente es muy delicada. Quiero concluir este comentario diciendo que yo tengo confianza en el Ministerio Público y que cuando se conozca las medidas de coerción para estos implicados, yo sé que se va a cumplir el pedimento del Ministerio Público de 18 meses y se va a declarar complejo. Y que enfrentar esta responsabilidad como lo está haciendo el gobierno realmente es algo de mucha satisfacción, y que la población dominicana siente la satisfacción grande de que ningún gobierno se había atrevido a enfrentar esta gran realidad. Así pues, que nosotros esperamos como dominicanos que la justicia actúe y que el Ministerio Público siga cumpliendo su misión de responsabilidad, para lo cual fueron realmente juramentados el 16 de agosto. Vamos, señores, nosotros a la encuesta con Raquel Ramírez, ¿verdad?, sobre cómo anda la gente sobre la percepción del presidente Luis Abinader. La encuesta de la semana, un tema de actualidad en Poder y Sociedad, la opinión del pueblo. Muy buenas tardes. En este día vamos a ver qué opinan las personas sobre el trabajo realizado por el Ministerio Público de la República Dominicana y a la vez, ¿qué cree del presidente Luis Abinader y de la gestión de su gobierno? Veamos. ¿Cuál es la valoración que usted tiene respecto al Ministerio Público frente a la corrupción y narcotraficante en este país? Bueno, yo entiendo que ellos están actuando de manera eficiente, de manera correcta, ya que se ha hecho lo que hace años no se hacía, dejando la inmunidad y la diplomacia por los cuellos blancos y actuando como se debe de ser por la ley. Cada quien que coja lo que le corresponda y que no abuse de los derechos del pueblo y de los recursos del país, porque al final de la jornada los sufridos somos nosotros, porque ellos abusan de todos los recursos de nuestro país y del dinero del gobierno para malgastarlo y no aportan a lo que tiene que aportarse en él. ¿Qué usted piensa del presidente Luis Abinader? ¿Cuánto usted le daría del 1 al 10 en su gestión del gobierno? Como malo es. ¿Le daría un 9 como malo? Sí, como malo, porque él lo que tenía que tener a esta fecha, su gente de él trabajando de su partido, quien lo llevamos a él, que fuimos nosotros que lo llevamos a él a la presidencia, y a nosotros no nos ha mirado con nada, no nos ha ayudado con nada, y los que son de otro partido están trabajando, disfrutando, después de que disfrutaron ese tiempo largo con ellos en su partido, ahora siguen con nosotros también en el partido de nosotros. Nosotros no hemos merecido nada de ellos. ¿Cómo usted valora el trabajo del Ministerio Público frente a la corrupción y narcotraficante? Bueno, yo lo veo muy mal. ¿Por qué? Porque hay demasiado delincuente, demasiado traficante. ¿Qué piensa usted del presidente Luis Abinader? ¿Cuánto usted le daría del 1 al 10 según el trabajo realizado en su gestión de gobierno? Un 8. ¿Por qué? He trabajado más o menos. Para Poder y Sociedad, Raquel Ramírez. La
La encuesta de la semana. Un tema de actualidad en Poder y Sociedad. La opinión del pueblo. Chicos, llegamos al final. ¡Sí, lo logramos! Igualdad de oportunidades, cuadernillos, dispositivos tecnológicos, adecuación planta física, alimentación escolar, capacitación docente, priorización curricular, la calificación sobresalientes para todos, porque juntos lo logramos. Ministerio de Educación de la República Dominicana. Si cumple con los protocolos sanitarios, usando la mascarilla, distanciamiento social y lavado de las manos, conserva tu vida y la de tu familia y contribuye con la erradicación de la pandemia del COVID-19. Un mensaje de la Fundación El Gallo de Oro. De regreso en su programa Poder y Sociedad. En esta entrevista central tenemos hoy a una destacada profesional de lo que es el derecho en la República Dominicana y una experta en materia de migración. Ella es abogada, es periodista y es locutora, una mujer completa. Nos referimos a la doctora Marcia Valdés. Doctora, qué placer compartir con usted este escenario. Gracias, el placer es mío. Y hay una vibra tan linda aquí. Energía positiva. Ángeles con grandes alas. Amén, gloria a Dios. Porque estar contigo, un amigo de 20 años, sí. Y estás lindo, escúchame. Gracias, mi hermana, gracias. Eso es un piropo de amigo. Claro, estás lindo, precioso. ¿Qué es lo que estás haciendo para lucir también? Recuérdate, Marcia, que tú me diste de energía, de la vibra, de seguir viviendo siempre positivo. Así es. Y he aprendido eso. Así Marcia, es. vamos a entrar en materia. ¿Cómo evalúa el primer año del presidente Luis Abinader? Excelente. Bueno, yo puedo decir públicamente que hacía años que no incurrí en política, desde que estaba el Partido Reformista, que pertenecimos tú y yo, sí. Y lo digo con dignidad y orgullo, lo mejor del Partido Reformista. Como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, los reformistas de la luz, aquella gente que no le hacía daño a nadie, que ayudaba a sus colegas, a sus dirigentes, a la gente de la comunidad. Es el tipo de político exitoso que aprendimos 3 cosas de Joaquín Balaguer, que era diplomático, estrategia y tacto. Me lo dijo en una entrevista exclusiva que le hice en el Mirador del Sur cuando trabajaba para Radio Universal. Doctor Balaguer, ¿cuáles son las 3 condiciones que debe tener un presidente, un político para mantenerse en el poder? Me dice, señorita, estrategia, diplomacia y tacto. Eso es lo que yo les recomiendo a la mayoría de los políticos del país, que muchos, esos 3 elementos parece que lo borraron, no lo recuerdan. Porque cuando son candidatos son muy simpáticos, se acercan a los electores, a la gente, pero cuando se ve en el cargo, el poder los embriaga, ya no te saludan igual, te saludan de lejos, no toman el teléfono. Contestándote a su pregunta, el primer año de Luis Rafael Abinader, yo soy coherente y reitero, apoyé a este presidente, porque desde el 2016 pertenezco al FLAS, que es un movimiento de apoyo político que él juramentó en el Club Milanés. Y yo decía, cuando escribía esos artículos interesantes de política, que él aparecía en un caballo blanco, cuando le llegaron a dar una serie de calificativos, incluso muchos comunicadores de manera irrespetuosa en los medios, que no lo voy a mencionar porque creo que es algo bajo. Yo dije que él apareció en un caballo blanco, que tenía el swing y el feeling de presidente de los presidentes americanos, porque inspiraba confianza,
siempre bien puesto, atractivo, y tiene algo muy interesante, inspira confianza en la comunidad, en los electores, porque es coherente en lo que dice y lo que hace. Y ojo, yo sigo mucho y estudio mucho en mi condición de tema migratorio lo internacional, y le estoy dando seguimiento en el ranking mundial de presidentes. Y oigan esto, y es un dato muy importante, ha sido el único presidente latinoamericano que ganó en medio de una pandemia con 52.8%, histórico, apoteósico, algo nunca visto en la historia. En el mes de febrero él ocupaba el segundo lugar del ranking de popularidad, compitiendo con el de México, con los presidentes latinoamericanos, y compitiendo con el buen mozón, que así que yo le digo, de Nayib Bukele, de El Salvador. Sí. Tenía en ese momento 92.3, ha bajado un poquito, ahora ocupa el 72 puntos, pero sigue en el tope de popularidad como presidente a nivel de imagen, a nivel de accionar. Es un presidente asequible, que encara las cosas, tiene un don que a mí me sorprende, que es su propio locutor, su propio presentador. Lo felicito, presidente, para que nadie le robe el espectáculo ni el show. O sea, él se presenta, él habla, cosa que ni siquiera Balaguer lo hizo. ¿Tú recuerdas? Sí. Que Balaguer era un hombre de poco hablar, era diplomático, sí, muy tacto. Sin embargo, Luis, ahora, ojo, no todas las veces un presidente debe responder ni aparecer, y cuidado con la gente a veces que están alrededor de ellos, que se aprovechan de esas relaciones para hacer nombre, hacer figura, y al final le terminan haciendo daño. Pero yo tengo la seguridad de que va a ser el mejor presidente de la historia política de la República Dominicana. Hagan lo que hagan, pueden acusar, pueden inventar cosas los opositores, y eso yo creo que viene destinado por Dios. Te voy a dar un dato. Los 3 colores del Partido Revolucionario Moderno son justamente los 3 colores de la bandera, blanco y el rojo. Y la palabra cambio significa servir, cambiar todo lo malo por lo obsoleto, por lo bueno. Y aunque haya una serie de problemas que yo creo que se puede ir corrigiendo en el camino, Luis Abinader termina siendo hasta actor de Hollywood. Anoten la fecha que eso viene. Será como el presidente, van a tener que hacer una película, porque la verdad es que está haciendo y va a hacer cosas que yo creo que la República Dominicana está convertida en la mirilla a nivel mundial, y te lo digo porque converso, hablo con gente de diferentes partes del mundo, embajadores, y me dicen, bueno, nosotros los felicitamos, ustedes tienen un tolete de presidente. ¿Qué espera de la mesa del diálogo? Bueno, yo espero en la mesa del diálogo que los partidos opositores entienden que a veces atacando y criticando no se llega a nada, que se aprueben las leyes que convienen a la grande mayoría, al país, que pensemos no en mi partido, ni en mí, ni en mi familia, sino en la grandes mayoría, y que esto dé como resultado de que el mundo cambió, de que el mundo de hace 20 años no es el mundo de hoy, de que esta es la era del internet, la era moderna, de que el mundo es tecnología y tenemos que estar acorde, y que las leyes cambiaron, que la pava no pone donde ponía, y el que no te atono de que las leyes hay que respetarlas, y que nadie puede estar por encima de la ley. Entonces el que no esté ahí del diálogo, yo creo que se va a sacar cosas muy interesantes, como aprobación de nuevas leyes y nuevas medidas que beneficien al país. Marcia, entrando en materia de migración, ¿quiénes heredan en Estados Unidos? Heredan ¿Y quiénes pueden reclamar la seguridad social? Muy bueno, interesante este tema. Heredan las esposas que puedan demostrar que están unidas bajo el vínculo del matrimonio, es decir, que puedan presentar un acta de matrimonio, porque Luis, como tú sabrás, aquí se validó lo del tema de la unión libre, es constitucional, pero en Estados Unidos todavía no se ha validado. Los hijos menores de edad y la esposa que puedan demostrar arraigo. ¿Por qué se quitó? No sé si tú recuerdas el caso, como en el 2016, de un jovencito que fue adoptado por una pareja que no pudo procrear, y el jovencito planificó la muerte de sus 2 padres adoptivos para quedarse con la herencia. Entonces en Estados Unidos no sueñen, los adultos no heredan por ese problema que trae la partición de herederos, y yo creo que aquí hay que trabajar con eso. Y eso es lo que yo sugeriría, porque aquí hay gente que vive por la gerencia de los padres, quiere que el padre se muera, muchos hijos que ni siquiera se ocupan de sus padres cuando son mayores de edad para que mueran y dejar esa gerencia. Eso me parece excelente. Reitero, heredan las esposas que demuestren arraigo y los hijos menores de edad hasta los 18 años. ¿Y cuál es la institución que paga? Bueno, esto es un tema delicado, lo maneja el Departamento de Estado, es decir,
hay unos plazos. Las mujeres para reclamar esos bienes tienen que tener entre 60 y 62 años, y los hombres para reclamar una herencia o los beneficios, que es cuando el esposo muere, si esa persona tenía seguridad social, pues esa pensión pasa a nombre de la esposa o los hijos menores. El tema, yo lo que entiendo que aquí hay muchos casos así, a propósito de tu pregunta, que la gente no sabe qué hacer. Simplemente usted apodera a un abogado, busque asesoría. La embajada tiene una página de beneficios, en el caso de la embajada americana y la mayoría de las embajadas, pero de manera especial y muy organizada la embajada americana en Santo Domingo, donde usted pueda accesar, llenar este formulario, poner todos los datos. Ojo, cuando usted llene esos datos, si no tiene el número de seguro social de la persona, se cierra automáticamente el formulario. Tiene que tener esos datos y datos de la persona, como un acta de defunción que pueda demostrar, porque al día siguiente, en el caso de la embajada americana, te está llamando un oficial del Departamento de Inmigración, porque esto tiene unos plazos, prescribe a un cierto tiempo, y esto lo maneja el Departamento de Estado por ser un tema delicado. Si usted no lo reclama, eso se queda ahí hasta que haya un reclamante, porque en Estados Unidos hay algo interesante que debíamos imitar los países latinoamericanos, que se respetan los estados de derecho. Marcia, ¿cuál es la visa más solicitada en la actualidad? Bueno, en el caso de la República Dominicana, que somos los viajeros, tú no te imaginas, aquí abren la embajada de Estados Unidos y se va el 80% de los dominicanos. ¿Por qué al dominicano le gusta viajar? Porque los dominicanos somos así, campechanos, nos gusta conocer. Es que viajar es una aventura para el alma. Ahora mismo, por ejemplo, con todos estos temas de inmigraciones ilegales, la pandemia del COVID, ya bajó un poquito, pero ocupaba el tema migratorio el 4º lugar de las carreras más solicitadas y mejor pagadas y de mayor interés a nivel mundial. Ahora está compitiendo por ahí con contabilidad y derecho, un 4º lugar o 5º en las carreras mejor pagadas y más demandadas a nivel mundial. Pero ¿qué sucede? Cuando tú te montas en un avión, conoces otras culturas, otras tierras, y ese estilo, quiero aprovechar este programa para decirle a los amigos televidentes y amigas, que no perdamos ese swing, ese encanto de que, hey, dime a ver, ¿qué es lo que? ¿Quieres un café? Vamos a comernos sancocho. Sí. Esa forma, como tú sonríes, de enseñar los blancos, ese swing, señores, no lo tienen casi ningún país en el mundo, ese encanto. No debemos de perderlo. Esa hospitalidad del dominicano. ¿Cuál es la visa que más se solicita? En el caso de aquí, la visa de no inmigrante para Estados Unidos, la visa de paseo y turismo, que ahora está muy en boga con el tema del confinamiento del 2020, se está solicitando mucho la visa de turismo. Y para el caso de Europa, hay una visa que para la gente que no sabe, tiene familiares comunitarios allí, visa Schengen Plus, que es la visa que tú, por ejemplo, vas hoy, depositas los documentos requeridos, haces tu cita y te la pueden dar en una semana, en 3 días, y si todo está bien te otorgan tu visado, pero es un visado de estancia corta que tienes que regresar y demostrarle al honorable cónsul que tú te vas, pero vas a regresar, no te debes quedar, no te puedes quedar, aunque muchos se quedan de manera ilegal. Marcia, ¿por qué regularmente el dominicano no quiere acceder a buscar la visa? Porque siente el temor, porque dice yo no tengo condiciones. Pero se da un fenómeno en la visa. Hay gente que van y no llevan nada y tiene la suerte de que lo visen. Lo que sucede es que hay mucha gente que no sabe que hay unos arraigos que la gente tiene que demostrar. En el caso de la americana, que es la más solicitada a nivel local, tú sabes que tú llenas un formulario de ese 160 en visa de paseo, turismo, placer, y todo lo que te pregunte el honorable cónsul es lo que tú llenaste en ese formulario. Por eso usted no debe de mentir, porque imagínate tú, yo tuve un cliente que atendí, que él había ido a buscar su visa, él se casó con una señora, la señora tenía una niña, era su hija prácticamente adoptiva, pero ni siquiera tenía la documentación de adopción, y le preguntaron que cuántos hijos tenían, él dijo que 3. Él tenía 2 con la señora, pero ese no era de ella, de él, esa niña. Y le pregunta a la cónsul, ¿dónde está el acta de la niña? Ahí, eso se constituye fraude. Y él no lo hizo con mala intención, pero dio una información errónea y grave. Y por eso te niegan un visado, por mentirle al cónsul, por poner información falsa, que
tú eres maestro o médico, pero tú tienes que demostrar que tú tienes un título, que estudiaste en una universidad o un instituto superior y que tú puedes aportar esas pruebas. Ya no piden esos documentos el día de tu cita consular, porque las embajadas, en este caso especial, la de Italia, España, la de Estados Unidos, están trabajando y colaborando con la limpieza del planeta. Y una forma de colaborar es no acumular tantos papeles. Pero los arraigos, para que usted tenga una visa, en el caso de la americana, España y otras que son las visas, las embajadas más viejas aquí, con más años, tienes que ser casado o unión libre, demostrar que tú tienes una situación económica que no te va a convertir en una carga para esos países que tienen hijos, sí, arraigos que te aten, que saben que tú te vas, pero vas a regresar. Eres empresario que tiene una empresa, que tiene compromiso de ir y regresar. Esos son los detalles. Pero hay gente que van, no tienen esos arraigos, además no buscan una asesoría como es de rigor, y entonces ahí tienen problemas y salen, tú no te imaginas, rechinando y maldiciendo de esa gente. Ahora mismo, para buscar una visa, de acuerdo a la resolución emitida por la Embajada de los Estados Unidos, se necesita presentar la tarjeta de vacunación. Así es, muy importante, claro, porque ningún país va a correr el riesgo, y sobre todo ahora con esta última fase de Delta, ¿no?, que es más fuerte y más grave. Claro, tiene que presentar su tarjeta de vacunación, porque si es una pandemia a nivel mundial y el tema de salud es primordial, usted no puede pretender que usted vaya a un aeropuerto sin esa tarjeta de vacunación, porque usted se convierte en una amenaza y un peligro. Yo le recomiendo a la gente, señores, ande, yo tengo mi tarjeta de vacunación en mi bolso permanentemente. Como si fuera su cédula. Como si fuera, usted tiene que andar ya con el pasaporte, su ID dominicano, que es la cédula para los que no entienden de ID, y su tarjeta de vacuna, porque eso ya se convirtió en una cédula. Y si tú vas a un país y no tienes eso, te van a devolver. Señores, ya han devuelto personas del aeropuerto, o después que tú llegas allí, que le digan, usted, usted de vuelta a Santo Domingo, como le ha pasado a personas que han llegado y por alguna dificultad, después que tú logras una visa, señores, y llegar a un país como Estados Unidos, que es el sueño de la mayoría de la gente, sueño americano, es la gran capital del mundo, y tú lo sabes, Luis, hasta que tú no conoces los Estados Unidos, tú no conoces el mundo, porque ahí hay de todo. Marcia, me escribe una amiga televidente y me dice que ella tiene un caso, y es que ella es ciudadana, es una señora ciudadana, y que ella tiene una relación de pareja aquí. Entonces ella dice que si se casa con esa pareja, ya ella prácticamente es pensionada en los Estados Unidos. Entonces, de casarse aquí, realmente no tendría inconveniente con llevarse su compañero. No, porque, señores, si una de las cosas que más valora los Estados Unidos es la familia, y la familia es la base de la sociedad. Usted no se va a casar con una persona para estar uno en el Polo Norte y otro en República Dominicana. Por eso ya las visas de pareja, es decir, tú te casas con la señora X y esa señora se va, somete esa acta de matrimonio, y ya si es ciudadana y cumple con los rigores y los requisitos de la institución del Departamento de Inmigración, ya fácilmente a los 6 meses, si es ciudadana o residente, o al año, tú estás en los Estados Unidos, porque no se casaron para vivir separados, sino juntos. Sí, señora, cásese, sea feliz, ame ese hombre, disfruten la vida, que el amor es la base de la vida, porque hay gente que me dice, ¿me caso o seguimos siendo novios? Cásese. Pero además, Luis, hay una cosa interesante, que esa persona que está en República Dominicana entra al régimen migratorio de los Estados Unidos con todos los derechos de los ciudadanos y residentes en los Estados Unidos. Señora, no lo piense, que viene final de año, cásese con ese hombre, ámelo y sea feliz. Con el permiso de nuestra invitada, vamos a una pausa comercial. Chicos, llegamos al final. ¡Sí, lo logramos! Igualdad de oportunidades, cuadernillos, dispositivos tecnológicos, adecuación planta física, alimentación escolar, capacitación docente, priorización curricular, la calificación sobresalientes para todos, porque juntos lo logramos. Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Si cumple con los protocolos sanitarios, usando la mascarilla, distanciamiento social y lavado de las manos, conserva tu vida y la de tu familia y contribuye con la erradicación de la pandemia del COVID-19. Un mensaje de la Fundación El Gallo de Oro. La doctora Marcia Valdés es nuestra invitada en la entrevista central, experta en migración. Un tema muy interesante, doctora, porque todo el mundo quiere viajar. Mire, vamos a hablar, doctora, sobre el caso de por qué el dominicano o qué condiciones debe tener una persona para vivir y trabajar, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Europa. Los países, para tú decidir en un país, trabajar y residir, tienes que tener un buen sistema democrático, seguridad ciudadana. Esas son las cosas que tú debes de investigar antes de ir a residir a un país. Un buen sistema democrático donde tu vida y tu salud no se ponga al peligro, que tú sabes que vaya a trabajar, a producir, a cumplir con las leyes de seguridad social, de pago de impuestos, y que tú puedas vivir, porque ¿qué es lo que tú buscas cuando te vas a un país? Un cambio de mejor vida. Entonces tú no puedes irte a un país donde donde te secuestren, donde te asesinen, donde te roben o corra tu vida y tu salud peligro. Entonces hay 10 países, por ejemplo, hay unos 40 países donde las personas pueden irse a residir. Claro, eso ha cambiado con el tema del COVID-19 2020, que es Dubái, que es uno de los países más ricos del mundo, Japón, China, Canadá, Estados Unidos, Noruega, tenemos ahí también Luxemburgo. Oye, es un país hermoso, donde los sueldos más bajitos, ya tú sabes, sobrepasan por ejemplo, los $2,000 y pico mínimo. Y en el caso de Luxemburgo ahora mismo, que aunque es una isla que depende de Alemania, es uno de los países más ricos del mundo, y Noruega. Entonces esas son las condiciones que la gente busca, no por las riquezas tanto, sino por la seguridad. Y Alemania, Suiza son países que la gente, y qué bueno que tú me hagas esa pregunta, porque después del COVID-19 yo advertí en el 2018, que era el año de las grandes migraciones del mundo, porque vi que se iba mucha gente de esas caminatas ilegales que querían entrar por la fuerza a los Estados Unidos. Y alguien me preguntó y le dije que si fuera así no existieran las leyes. Las leyes se crearon para controlar al hombre, porque viviéramos, como se dice, como chivos sin ley. En el año de 2020 nos encontramos con el confinamiento, de que se paralizaron todos los viajes por la pandemia. Pero el 2021 es lo más interesante, es el año de las mudanzas, los traslados y los cambios. Mucha gente que vive en un país no se siente bien. Mira, en la República Dominicana han venido gente de todos los países del mundo a residir por el clima de paz, porque aunque tú veas que haya problemas. Estamos viendo las imágenes, ¿no? Ahí. Excelente, así es. Las imágenes, señores, de tú viajar, estar en un avión es fascinante. Si usted está nervioso, si usted no quiere, pero hay mucha gente que le tiene temor cuando despega. No, y hay gente que se pone allí, le da claustrofobia y le da de todo. Pero montarse en un avión es divertido. Entonces, y un privilegio. Y un privilegio. Llévese una Biblia, si a usted le gusta leer la Biblia, y si es cristiano, lleve chicles para que mastique un buen libro. Porque dicen que el sonido, doctora, el sonido, la altura, pone a mucha gente mal, y además que llega un momento en que ya no hay aire natural, entonces pues se pone a una gente mal. Entonces, señores, yo les recomiendo, váyase en grupo, con amistades, que ustedes leen un libro, comen, hacen todas esas cositas, y cuando usted viene a ver, en el caso de Estados Unidos, que son 3 horas y media, usted está llegando a cualquiera de los aeropuertos. Pero hay gente que cuando ese avión despega y oyen ese ruido se pone muy mal, le da claustrofobia, le da de todo, y hay casos ahí que han tenido que detener el avión, y eso es un problema muy serio, porque ya cuando usted está en el aire con una ruta es bien difícil. Pero haga eso, reitero. Yo utilizo 2 métodos. Llévese un buen libro. Yo utilizo 2 métodos. Primero, ponerme en manos del Señor, y segundo, leer. Me encanta. Doctora, es un muy buen método. Sí, con relación al caso del dominicano que se va a Estados Unidos, realmente más a Estados Unidos, y le dan una visa de paseo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe que le dan 6 meses
para que esté allí, pero lo normal es, y se queda un promedio de 4 o 5 meses. Cuando esa persona va a renovar su visa, ¿usted cree que no tenga inconveniente? Mira, recientemente tuve el caso de una señora que por desconocimiento, porque es una señora hasta cristiana, ella le dieron visa a Estados Unidos, luego a Canadá, ya tiene una hija que vive en Canadá, ella se quedó 2 meses paseando, divirtiéndose con su familia. Cuando volvió, lo primero que te llama la atención que tú te quedaste haciendo en ese tiempo, porque se supone que vas a trabajar, vas a incurrir en gastos, tiene dineros. Si tú no le sabes explicar, porque una visa de turismo es un permiso o de paseo que te otorgan para que tú vayas y retornes. Hay gente que la ley dice que tú te puedes quedar 6 meses, pero lo correcto es que si tú vas de placer, de vacaciones, que retorne a los 15 o 20 días, porque yo le voy a decir algo a la gente. Señores, la gente, cuando tú vas a Estados Unidos, y tú que has viajado mucho lo sabes, ya los 15 o 20 días que tú has paseado, que has ido a la Estatua de la Libertad, que has ido a Downtown, que ha ido a visitar en otra localidad, ya todo eso. En la 142. Entonces te da New York, lo que se llama New York City. Ya tú, cuando ves los aviones que pasan, tú estás loco por regresar a tu terruño, a tu país, que puedes hacer lo que allá no puedes hacer. Entonces esa señora le cancelaron la visa por quedarse, ya no le supo explicar. Entonces, ¿qué se hace? Que eso es muy buena pregunta la que me ha hecho. Si usted entiende que usted no ha violado la ley, que fue por error o por desconocimiento, haga lo que se llama un recurso de reconsideración de su caso, y usted le explica a la embajada, en el caso de la americana, lo que le gusta es que le digan la verdad, y usted a poder un abogado que le haga un recurso, porque le ha sucedido a mucha gente, Luis, que por error y desconocimiento se ha quedado y le han cancelado. Entonces es una pena, después que te dan una visa de 5 o 10 años, que te la cancelen por tú quedarte ahí. Además te está quedando ya de manera ilegal. Entonces vaya, haga su primera entrada, regrese y trate de volver, porque si te queda ilegal, el que está ilegal en un país no tiene nada, está inseguro, vive bajo una zozobra, no duerme tranquilo. Si va a una plaza o algún lugar, te pueden detener, porque si tú vas a una plaza a comprar o vas a cualquier estado y tú tienes que ir a un evento o algo, te van a pedir tu ID, tu ID, que es la cédula dominicana, y el pasaporte. Entonces ya ahí empiezan los nervios, la intranquilidad, la zozobra. Yo lo que entiendo, señores, trate de cumplir. Acuérdense que una visa de turismo, paseo, es un permiso temporal que te otorgan y que debe regresar. Y si usted se queda legal, se va a tener las consecuencias. Y ojo, esto ya, como usted llena un banco de datos y pone el nombre de su esposa, de sus hijos, afecta a toda la familia. Por eso que hay gente que va después y dice, pero a mí me negaron la visa. Lo que pasa es que cuando van al banco de datos y ven que tu madre o tu padre se quedó, ya a ti te niegan ese visado porque te afectó ese queda ilegal. Doctora, si yo quiero su consulta, por ejemplo, porque yo necesito una visa de paseo, ¿cuáles son los requisitos que debo llevar para que a mí se me otorgue? No, lo primero es que si quiere una consulta, nos pueden llamar al 829-270-8514, como decía Sacha, ¿tú te acuerdas? Sí, de Sacha, sí. Diablos, que decía Sacha, muy graciosamente. Lo que se hace es que se hace una pregunta de 1 hora de preguntas y respuestas, un mantú de preguntas. Yo nunca denigro a nadie, yo lo que creo que todas las personas tienen condiciones para viajar, pero en esa pregunta, en ese one-two de preguntas y respuestas, tú te das cuenta, porque una de las preguntas sutiles que uno le hace es que si alguna vez trató de irse en viaje en Yola, que si alguna vez entró ilegal a un país o se quedó, y ya uno sabe que por eso te piden lo que se llama el certificado de no antecedentes judiciales, porque ya tú está dañado lo que es tu sistema judicial, porque eso aparece en banco de datos. Entonces aparece que tú te fuiste en Yola, o te fuiste ilegal, o te quedaste más tiempo de lo normal. Entonces ya uno ahí determina si la persona ha tenido algún tipo de problema, especialmente judicial, penal. Yo tengo el caso de un señor que me dijo, yo quiero viajar, pero resulta que en el guanto de preguntas y respuestas, él había sido deportado hace como 20 años. Tiene hijos, nietos allá y todo, sí, que podría recuperarla. Pero ¿qué sucede cuando es el tema de droga? Y anoten esto, señores, el que ha estado detenido en una cárcel, le ponen una coletilla en ese resumen que le pasa a la cárcel a las autoridades, dice, nunca más podrá entrar al territorio norteamericano. Oigan la palabra, nunca más, cuando es por el caso de drogas. Entonces, por eso es que es bueno la entrevista, la asesoría, porque así uno se da cuenta. Ninguna persona está descalificada, lo descalifican sus actos. Doctora, los llamados machetes existen todavía.
Claro, tiene que tener usted cuidado porque esos son la gente que trabajan con tráfico, tráfico de personas ilegales. Cogen tu foto del pasaporte, le ponen las huellas de otra persona, otra foto. Eso se llama hoy día suplantación de identidad. Que ya han habido varios dominicanos que vivieron, hay un caso reciente de un banilejo que vivieron allí 20 años con un nombre falso. En este caso él era un puertorriqueño, usó el nombre de él, era una persona que estuvo presa allí por droga, usó el nombre de él 20 años, hizo negocio, hizo vida, aparecía en las redes sociales, pero resulta que en el 2020, a principio ahí como en febrero del 2020, él vino al país con su familia normal, pero lo esperaron en el aeropuerto Kennedy. ¿Usted fulano de tal? Sí, usted fulano de tal. ¿Cuál de los nombres son reales? De ahí mismo lo sacan esposado. Eso se llama el delito de identidad, o sea, suplantación de identidad, que ya tú no tienes el nombre de Luis Tejada, sino el nombre de otra persona, utiliza sus documentos, pero a la corta o a la larga, señor, yo digo que las mentiras siempre salen, es una, y yo te lo he dicho a ti, lo digo públicamente, tratemos cada día de hacer las cosas bien y mejores, porque aquí nadie se va de este mundo sin pagar las facturas, y los hechos están ahí muy recientes, de gente que hizo cosas hace 20 y 30 años, pero resulta que ahora están saliendo y la vida le está cobrando. Actuemos bien, como dices tú. El hombre que es temeroso de Dios, que actúa sobre él, como haces tú y hacemos muchas personas, oramos antes de salir de la casa, antes de acostarnos, sobre todo en este tiempo, usted siempre va a tener un buen final. Ahora, cuando usted actúa mal, a mitad del camino se enreda y algo malo pasa, porque Jesucristo dijo, hay dos caminos, el bien y el del mal, tú decides. El que se escoge el bien siempre tiene un final feliz, el que escoge el mal, eso lleva a la muerte. Doctora, en materia de migración 2021, ¿cómo ha sido para la República Dominicana? Para la República Dominicana ha sido maravilloso, porque es la que se ha atrevido, como nos vacunamos, la gran mayoría. De hecho, tú ves que el Gran Santo Domingo ya no tiene el impedimento, y se quitó el toque de queda. Somos un país bendecido por Dios, hermosos ríos, playas, tenemos saltos, montañas, le abrió la cobertura al turismo tanto que ya otros países lo están imitando. La gente, disfrutemos nuestros hoteles, hay que hacer turismo interno, las autoridades tienen que trabajar para hacer esos tours que tú vas de un pueblo en grupo, en familia. Vamos a disfrutar un país tan hermoso que tenemos, con un clima tan tropical, y por favor, no dejen de sonreír con esa sonrisa tan linda como sonríen los dominicanos. Señores, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Y ya la comprometo, vamos, en los próximos. ¿Tienes miel? Ya lo sabes, gracias a Dios. Señores, agradecemos a la doctora Marcia Valdés, experta migratoria, por comparecer a su programa Poder y Sociedad. Con ustedes, amables televidentes, estaremos la próxima semana, si así Dios lo permite. Feliz y muchas bendiciones.